Buenas, mis queridos amigos. Estamos calienticos en este tema espinoso y complicado de por qué murió el Mashiach, el Cordero de Elohim, en el madero. Y ya vimos los procedimientos que estableció el mismo Creador para conseguir el perdón, para que el hombre consiga el perdón por las transgresiones, por los pecados, por las faltas. Y estábamos en el último video hablando de esa terrible transgresión que cometimos como pueblo el día de Shavuot, cuando se fabricó un ídolo, un dios falso, y faltamos a esa magnitud de amor y de ternura que tenía el Creador con nosotros. Nos iban a entregar contrato matrimonial y en el mismo momento en que eso iba a suceder, le dimos la espalda. Por lo menos 3,000 personas en el pueblo. Dice la Escritura que la mayoría eran los gentiles que salieron acompañando el pueblo de Egipto. Pero no importa. No vamos a llegar a ese detalle. Se transgredió. ¿Y cuál es el precio? Dijimos en el pasado video, el adulterio se paga con la muerte. Y hubo 3,000 muertos ese día, a espada. Se quebraron las tablas del pacto matrimonial y el pueblo empezó a arrepentirse de haberse quedado quieto, de tener una posición pasiva cuando se estaba cometiendo semejante delito. Y por un periodo duraron arrepentidos, muy arrepentidos. Moshe subió al monte, pidió perdón por el pueblo y por su hermano. El Creador perdonó, pero se pidió un tiempo para decidir su situación. Y el pueblo un día, súper arrepentido, dolido de haber quebrantado esa situación hermosa, se quebrantó completamente y llegó el momento del arrepentimiento en la fiesta de Yom Kippur. El primer Yom Kippur que yo creo que se había celebrado en el pueblo de Israel. El pueblo se dolió completamente, ayunó, se humillaron ante la presencia del Creador. No tomaron agua, no bebieron, no comieron, no cambiaron el vestido, se dolieron terriblemente. Ese dolor en el espíritu lo vio el Creador, llamó a Moshe y le hizo subir unas tablas nuevas. Y le dijo a Moshe en pleno monte Sinai, no es conmigo, te perdono al pueblo, pero ya no quiero ir con esa sierva. Pero no te preocupes, vamos a cumplir la palabra. Va a ir por mí mi gloria, o sea, él mismo en el Mashiach. Y quien escribe las segundas tablas es Mashiach, al que Moshe le ve las espaldas, porque el Creador no tiene espaldas, no tiene figura corporal como nosotros. ¿Y cuáles espaldas vio Moshe? Las de Mashiach. No le vio la cara porque no se había manifestado aún. ¿Y quién entrega contrato matrimonial? ¿El padre del que se va a casar o el que se va a casar? El que se va a casar. ¿Y quién es el que va a contraer matrimonio con el pueblo? Mashiach. ¿Quién entregó la ketubá en el monte Sinai, la segunda oportunidad, después de haber pasado lo que ya referimos sobre el becerro? Mashiach. Y arranca la era de Mashiach. El relevo entre el Padre y el Hijo, como dicen los mandamientos 43, 44 y 45 que hemos mencionado anteriormente, sobre la sierva hebrea. Entonces, hubo arrepentimiento legítimo, fuerte, dolor en el corazón, humillación por haber hecho caso omiso del amor del Creador, su generosidad, y se humilló el pueblo completamente en el día de la humillación, Yom Kippur.
Y entonces se produjo el perdón y el olvido. Y entró el perdón a través de Mashiach. Y Mashiach asumió el papel de esposo, entregando contrato matrimonial al pueblo de Israel. En ese día se hará expiación por vosotros, por todo el pueblo. Seréis limpiados de todas vuestras transgresiones delante de Yahweh. Levítico 16:30. Y así ocurrió. Pregunto, ¿se cumplió este versículo el día del sacrificio de Mashiach en el madero? No me respondan, respóndanse a sí mismos y hablen con el Creador. Más importante que creerme a mí, que no soy quien. Hablen con el Creador, escuchen qué dice. Escuchen qué dice. Entonces seguir el perdón por las transgresiones, por los pecados, por todas las faltas, era fácil. Era seguir el método del Creador. El Creador había hecho un método sencillo para que el hombre pudiera salir de sus enredos, de sus problemas, de sus dificultades. Primero, arrepintiéndose de corazón. Segundo, confesando la falta ante el Creador. Tercero, expiando por la falta mediante el sacrificio y la sangre de una víctima a través de otro, como se presentó el día que Moshe iba a sacrificar a su hijo, porque el Creador no admite sacrificios humanos. No hay el primer caso en que el Creador ordene sacrificios humanos o los reciba con agrado, y para allá vamos, y para allá vamos. Entonces, ¿qué hizo? Presentó un cordero. Vamos, esa es una pista bien importante de para dónde vamos. Presentó un cordero y Abraham sacrificó ese cordero por su hijo, en sustitución de su hijo. Reparar el daño causado si hemos causado un daño con la transgresión. Nuestra falta a veces produce daños en terceros o ante el Creador y se repara. Y el compromiso y el propósito de no volver a faltar, en el mismo sentido. No es que el que peca y reza empata, es que no podemos seguir pecando por las mismas razones. Hay que hacer propósito de enmienda. Es importante decirle al Creador, qué vergüenza, que pequé, que transgredí. Ayúdame a levantarme. Yo pongo a veces un ejemplo sencillo. Si tú vas caminando por una acera y no viste un hueco y caíste en ese hueco, o una piedra y tropezaste y te caíste, ¿qué haces? ¿Sigues gateando por el resto de tus días? ¿O te levantas, te sacudes, te fijas si te causaste una herida y arreglas ese problema y sigues caminando? Lo mismo pasa con el Creador. Si en el caminar de su palabra tropezamos, incumplimos sus instrucciones, lo más sencillo es levantarnos inmediatamente, porque permanecer en la iniquidad nos aparta, nos mata la relación, nos incomunica con el Creador. Entonces, vamos a concluir este video pequeño de la siguiente manera. Se reconoce la falta, se arrepiente con dolor en el corazón, se pronuncia ese arrepentimiento y se denuncia la falta, y el Creador, si es posible, se hace expiación y se corrige, se le hace la reparación a quien se le causó el daño y se consigue el perdón
y el olvido. Bueno, bendiciones y nos vemos en el próximo video.